contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y vamos a platicar a continuación con Fernando Arroyo, expresidente de Coparmex, parte de la IP, pero además con un activismo notable desde hace muchos años. Con él vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en el país en general. Creo que no podemos detenernos solo en esto de la posibilidad de veto presidencial de la ley 3 de 3, lo que platicamos hace un momento con la senadora del PRI, Yolanda de la Torre, sino con lo que está sucediendo a nivel general. Preocupa enormemente y veo ya pues mucha atención puesta en lo que sucedió en Chihuahua, la indignación generalizada que hay pues a partir de los niveles de corrupción que no se habían visto y que se les ha indignado mucho a la población chihuahuense del gobernador saliente. Y si vamos y revisamos, bueno, lo de Oaxaca está de más que lo cite, pero en cada uno de los estados hay situaciones pendientes. Bueno, ahora mismo Pavlovich, la gobernadora de Sonora, pidiendo que se aprese a Padres, entonces de unos partidos y de otros, pero lo cierto es que hay un movimiento y un cierto caos, si me lo permiten llamarle así, lo que estamos viviendo ahora mismo en el país. Fernando, pero que seas tú mismo el que nos comente será muchísimo mejor. Muchas gracias, Marcel. Muy buenos días, Juan. Buenos días y al auditorio también. Pues sí, como bien lo dices, el país se le está incendiando en varios puntos con situaciones muy, muy serias y no vemos que lo estén tomando seriamente, ¿sí me entiendes? Vemos más pugnas políticas atrás de todos estos problemas cuando se les está saliendo de control muchas cosas, ¿no? Bien lo comentaba, la ley 3 de 3, pues es una vergüenza lo que pasó. Es increíble que se opongan simple y sencillamente a la rendición de cuentas que tiene que ver en cualquier país demócrata civilizado. Pues son cosas que suceden naturalmente, ¿no? Tienen que dar un patrimonio, tienen que exhibirlo y finalmente cuando acaban sus periodos, pues se exhibe el nuevo patrimonio y se ven las diferencias que hubo, ¿no? Eso es lo lógico, lo normal. Y es increíble que en este caso, por ejemplo, lo toman inclusive hasta como venganza para la sociedad, ¿no? Cuando nació Cochino desde el principio, es una ley que tenía que haber sido promulgada desde mayo, lo hacen más tarde, anticonstitucionalmente más tarde. Luego vemos cómo los partidos políticos echan la culpa unos a otros, porque finalmente si tanto el PRD y el PAN hubieran querido participar, se hubieran puesto todas sus bancadas completas a votar, entonces hubiera sido una votación reñida, no que simple y sencillamente se abandonan el salón y no votan, echaron la culpa que ellos no fueron y simple y sencillamente fue el PRI y el Partido Verde, ¿no? O sea, los dejan al garete y luego pues el resultado que hicieron fue verdaderamente una súper vergüenza al querer voltear las cosas completamente y ahora resulta que los que tienen que exhibir su patrimonio, sus intereses, etcétera, es la sociedad. O sea, que todo mundo que reciba un peso público tiene que demostrar, inclusive una beca, por ejemplo, a ese nivel podemos llegar, aunque suene así de tonto, a alguien que recibe cualquier cantidad de poco dinero va a tener que público, que está bien, finalmente hay que transparentar toda la cadena del dinero, ¿no? Pero se trataba de vigilar a quienes tienen normalmente el poder, que son los que finalmente por donde inician la corrupción en cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces es una vergüenza. Y como bien también lo dice, se les está incendiando el país porque tienen de alguna manera ya incendios, bien lo dijiste en Chihuahua, como las broncas se pusieron ayer muy fuertes, tenemos los médicos en Hidalgo, en Quintana Roo es otra vergüenza que no verdaderamente no cabe. O sea, resulta que el gobernador que acaba de perder quiere dejar un fiscal de tal manera para que le cuide las espaldas ahorita que se va, para que no vaya a haber ningún problema, que no le vayan a estar legislando esta semana una serie de cosas que dices no lo puedes creer. Entonces son cosas que van contra la lógica normal. ¿Dónde están todas las promesas de campaña? Recuerden que este nuevo PRI era verdaderamente una dulzura, que estos ya no eran corruptos, que estos ya era la nueva generación del PRI. Acordémonos de los mensajes que daba Humberto Moreira, siendo presidente del PRI, que salía con lágrimas en la televisión de la nueva generación del PRI. Pues esta nueva generación del PRI, en primer lugar, se ven muy pocos de la nueva generación, porque yo veo prácticamente a los mismos para atrás.
pero se les está cayendo el país a pedazos y todavía se ciegan y no lo quieren ver, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que fue muy conveniente rescatar una ley o un derecho, mejor dicho, que tiene el presidente de vetar la promulgación de una ley? Yo no sé cuándo fue la última vez que se apeló a este recurso, como para de alguna manera quitarle presión a esto que se está viviendo y a la indignación de más de 640,000 personas que firmaron la iniciativa Ley 3 de 3 y que entonces están haciendo ahora que figure Enrique Peña Nieto como el defensor de la propuesta de los organismos de la sociedad civil en aras de la transparencia y de la posibilidad de acotar la corrupción. ¿Te parece? Digo, lo dices sumamente elegante, ¿no? Es lo mínimo, si tuvieran tantita vergüenza, es lo mínimo que podía haber. Que vete el bodrio que lanzaron y se vuelve a estudiar, y obviamente, como bien lo dices, hay 624,000 ciudadanos que firmaron, pero no nomás son 624,000, hay una indignación general en la población, indignación general con la corrupción. Es un hecho a todos los niveles, como algún día dijo Pedro Ferriz en su programa, donde le apachurras, en cualquier lado que apachurras sale pus. Y es en todos niveles, es la tristeza de lo que está pasando. Vemos cómo se descaró la corrupción de una manera muy grave estos últimos 3-4 años, se desbocó la corrupción. Pues forzosamente, y eso está inhibiendo el crecimiento del país, eso está inhibiendo inversiones nuevas, inversiones internacionales que buscan lugares donde, que si bien México tiene una macroeconomía razonablemente sana, que todavía está, digamos, manejable en un momento dado, pues podríamos brillar de manera diferente ante el mundo y pudiéramos estar atrayendo mucho más inversiones. Vemos cómo ha caído Brasil en este caso, sin embargo vemos cómo Argentina viene subiendo ahora fuertemente con el nuevo presidente una vez que se fue la populista Kirchner, pero para Argentina nos va a empezar a hacer sombra también aquí. Tenemos países como un Chile mismo, que aunque ha tenido algunos problemas de corrupción, y se ve, problemas pequeños comparado a lo nuestro, porque son muy, muy pequeños, cómo fueron la policía, fueron los fiscales a meterse al mismo palacio presidencial a tratar de interrogar al hijo de la presidenta Bachelet, en un acto obviamente anticorrupción. Vemos cómo en Brasil cayó la presidenta, ¿por qué? Por actos de corrupción. O sea, vemos cómo de alguna manera en ciertas partes del mundo sí está habiendo una reacción. Vemos Guatemala, donde cayó el presidente y la vicepresidenta y están en la cárcel. Obviamente aquí estamos tratando de enderezar la sociedad por un lado, porque el gobierno, pues por más, mucho bla, 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 pues la sociedad está tratando de hacer algo y estos cuates se dedican a vetarlo, ¿no? Pues obviamente, ¿cómo me quieres imponer a mí, que soy el dueño del país, unas leyes donde a mí me vas a prohibir hacer lo que he hecho durante décadas, ¿no? Uh-huh. Bien, Fernando, después de que la misma IP a través de Coparmex sale a la calle y se manifiesta en el Ángel de la Independencia, después de estas manifestaciones que ya hemos citado, que ocurrieron a lo largo y ancho del país, los médicos, por ejemplo, aquí en Piedras Negras, en Coahuila, pues hicieron también una manifestación modesta en función de la cantidad de médicos que salieron, porque el resto se encontraba trabajando, dijeron. Pero lo mismo, esta manifestación ha venido sucediendo en otras latitudes. Y pues la indignación de los maestros en general y de la comunidad magisterial en pleno en función de lo que sucedió en Oaxaca. ¿Te parece que se ha abierto una puerta que hace mucho no se exploraba lo que hay allá adentro, que es el poder del ciudadano, el poder de quitar, de poner, de decidir realmente? Pues es que finalmente yo creo que la lógica está empezando, tristemente está empezando con violencia, y eso es lo que no se debería de, no de intimidar, sino no se debería de haber llegado a esos extremos, ¿no? Lo de Oaxaca se sabe que hay muchas manos atrás de esto. Ahí está Ulises Ruiz, aparentemente también dándole su bienvenida a Alejandro Murat, imagínate nada más el nuevo PRI, ¿no? Y esos son los mensajes que también están saliendo de Oaxaca, ¿no? Que es el mismo Ulises Ruiz el que está moviendo todo esto para echar a perder todo y echar obviamente sus intereses son los que primero van en todo esto. El caso de los médicos es totalmente cierto. Por los dos lados
tanto por el usuario que tiene derecho a un buen servicio, como los médicos, por otro lado, que carecen de todas las herramientas básicas para poder trabajar. O sea, los mismos horarios son infrahumanos. O sea, y cómo tienen que, de alguna manera, extender periodos, o cómo los obligan mismo a atender un número de personas por hora que son totalmente risibles, ¿no? O sea, no te dan tiempo ni de preguntarle al paciente su nombre cuando ya lo medicaron. O sea, no le han preguntado ni qué tiene el paciente y ya lo están medicando porque tienen que atender otras 20 gentes esa misma hora, ¿no? Pues son conflictos de los dos lados, y el caso de los médicos también es muy preocupante porque estamos hablando de la salud del pueblo, ¿no? En general, y obviamente, y por otro lado vemos, a mí me llama mucho la atención, que están inscribiendo muchas gentes más, que han de meter más de 7 millones más de gentes al Seguro Social, todos los estudiantes, y no tenemos ni siquiera la infraestructura necesaria para dar la atención a quienes están ahorita. Estamos metiendo millones de personas más vía Seguro Popular o vía directamente al Seguro Social, como pasó con los estudiantes. No tenemos la infraestructura, pues eso lo único que estás haciendo es generar mucho más problemas, porque finalmente ese estudiante que se va a sentir orgulloso porque tiene Seguro Social, va al Seguro Social a que le pongan un curita y obviamente le decir ven dentro de 3 meses, ¿no? Bien, Fernando, bueno, pues mucho que platicar, mucho que comentar, mucho que reflexionar de nuestro país y la participación también del ciudadano, que me parece que es algo que estamos viendo de una manera notable en las últimas semanas y que tal vez pudiera estar ahí una gran diferencia de las historias que contamos en el pasado y las historias que pudiéramos estar contando en este presente y en este futuro. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Marcela, qué gusto saludarte, Juan, al auditorio, muy buenos días. Gracias.